Hasta el 12 de enero de 2047, todo el mundo aceptaba que el explaneta Plutón tenía 5 satélites naturales: Caronte, Nix, Hydra, Cerbero y Estigia. Pero la tripulación de la nave de exploración espacial Hermes descubrió una sexta luna mientras fotografiaban el planeta desde la órbita de Neptuno, justo antes de emprender su viaje de regreso a casa. Cuando informamos a Houston del descubrimiento, la reacción fue bastante decepcionante, por decirlo menos. Según ellos, cualquier cuerpo tan pequeño como el que describimos no tenía nada interesante. Pero todo cambió cuando enviamos el segundo informe. Ahí sí mostraron verdadero interés en investigar ese nuevo satélite de Plutón. Yo estaba a cargo de la navegación y el mantenimiento de sistemas en la Hermes, así que fui el primero en notar algo raro con esa luna. Al principio pensé que era una falla en los instrumentos. Pero después de revisar cables, fusibles, hacer múltiples chequeos de diagnóstico y reiniciar el sistema 2 veces, todo seguía igual. Si el piloto hubiera visto lo mismo que yo en los instrumentos, estaría tan confundido como yo. Todos los números y cálculos apuntaban a una sola cosa: esa pequeña luna había detenido su órbita. No es que se estuviera frenando poco a poco, simplemente se detuvo. Pasó de moverse a más de 7.200 km por hora a quedarse completamente inmóvil en un instante, como si se hubiera dado cuenta de que la estábamos mirando. Obviamente, Houston decidió extender nuestra misión en el espacio profundo y ordenó una expedición inmediata hacia ese objeto desconocido que giraba, o bueno, ya no giraba, alrededor de Plutón. Después de un mes viajando por los bordes más lejanos del sistema solar, finalmente pudimos ver el objeto con nuestros propios ojos. Y eso, la verdad, fue bastante perturbador. Al principio no teníamos visual directa porque tuvimos que entrar en la órbita de Plutón desde el lado opuesto. Pero cuando esa cosa apareció en el horizonte, pudimos verla desde la ventana de la cabina y grabarla con nuestras cámaras frontales. Desde lejos, parecía un cuerpo natural. Pero mientras más nos acercábamos, más evidente se hacía su verdadera naturaleza. Toda la superficie del objeto estaba formada por triángulos entrelazados en un patrón que creaba una esfera, como una especie de cúpula hecha con una red de figuras geométricas. En ese momento, cualquier idea de que se trataba de una formación natural se fue al carajo. Y lo que entró en nuestra cabeza, y también en la del equipo de control en la Tierra, fue una sola idea: no estamos solos. Nunca estuvimos solos. Nuestro analista hizo un cálculo aproximado y dijo que cualquier ser con la tecnología suficiente para crear una estructura así, capaz de detenerse en seco sin importar su propia inercia, tenía que haber existido millones de años antes de que los humanos siquiera aprendieran a golpear piedras. Y como si eso no fuera lo suficientemente inquietante, también nos dijo, con un tono bastante poco profesional pero completamente honesto, que todo lo que estábamos viendo no tenía ningún sentido con las leyes de la física. Que, muy probablemente, esos seres ni siquiera sean de 3 dimensiones, sino de una 4ª dimensión. Esas palabras fueron más frías y aterradoras que el vacío allá afuera. No hablé durante un buen rato. Menos interesante, pero igual de importante, era la luz que salía de la superficie. No era un reflejo del sol ni algún fenómeno natural, ya que los sensores mostraban que la estructura estaba completamente hueca. Era un resplandor blanco, tipo neón, que salía de los bordes de cada triángulo. Y considerando que las mediciones indicaban que había más de 100.000 millones de paneles cubriendo toda la esfera, esa luz rozaba lo cegador. Nos preguntamos por qué no habíamos visto ese brillo antes. Solo podíamos asumir que se estaba intensificando conforme nos acercábamos. Como el satélite estaba completamente detenido y nosotros teníamos que mantenernos en órbita para no estrellarnos contra Plutón, el tiempo para observar era limitado. Toda la tripulación se quedó mirando desde la plataforma trasera mientras el objeto se ocultaba tras el horizonte de nuestro explaneta. Tendríamos que esperar a que la nave completara otra vuelta para poder hacer nuevas mediciones. Intentamos dormir, pero entre la tensión, el miedo y la emoción por lo que habíamos descubierto, era imposible. Así que pasamos la noche revisando los datos y las grabaciones. Como estábamos en una órbita geoestacionaria, y un solo día en Plutón dura más de 6 veces lo que un día en la Tierra, tuvieron que pasar unas 72 horas antes de que volviéramos a tener el objeto a la vista. Y cuando finalmente volvió a asomarse sobre el horizonte, se nos abrieron los ojos como platos. Había cambiado. Mucho. Ahora era más o menos el doble de grande, y el resplandor blanco neón se había transformado en un naranja brillante e intenso. Eso, por sí solo, ya era para asustarse.
Pero considerando que nuestro telescopio no había detectado ningún cambio en el objeto desde que salimos de Neptuno, más de un mes atrás, no pudimos evitar sentir que esa cosa sabía que estábamos ahí. Y con su nuevo aspecto, estaba dejando claro que no estábamos a salvo. Nuestros miedos se confirmaron de inmediato cuando la nave Hermes empezó a crujir y gemir, y un zumbido grave se escuchó del otro lado del casco. Y como en el espacio no hay aire que transporte el sonido, todos en la tripulación nos pusimos a revisar como locos cada panel, cada instrumento, cada pantalla, buscando qué estaba pasando. Pronto descubrimos que ese ruido venía directamente del objeto, justo cuando la nave se quedó completamente a oscuras. Motores, sistemas electrónicos, propulsores, cápsulas de escape, sistemas de emergencia, soporte vital, todo dejó de funcionar. Lo único que seguía iluminando la nave era la maldita luna esa, que ahora nos bañaba con una luz roja intensa, como sangre viva. El zumbido se intensificó mientras nuestro oficial de comunicaciones intentaba desesperado contactar con Houston. Nadie lo ayudó ni intentó calmarlo, estábamos demasiado atónitos mirando cómo esa estructura alienígena seguía creciendo. El tipo empezó a llorar, respiraba cada vez más rápido y más corto. Después de unos 3 minutos intentando inútilmente enviar una señal, se desmayó. Más tarde, tanto yo como el resto del equipo, nos dimos cuenta de que haber perdido el conocimiento habría sido mejor, considerando lo que estaba por pasar. Todo el ruido se detuvo de golpe y, como si nada hubiera pasado, los sistemas volvieron a funcionar. Así, de la nada. Lo primero que hice fue activar la grabación en las cámaras delanteras y traseras, por si algo más ocurría. La estructura empezó a girar y moverse de formas que no tenían sentido. Era como si la esfera se estuviera dando vuelta por dentro, pero sin moverse. Giraba más rápido de lo que el ojo podía captar, pero al mismo tiempo estaba totalmente inmóvil. Solo verla nos mareó al instante. El capitán vomitó en el suelo y se desmayó. Los demás intentamos mirar hacia otro lado, pero el malestar seguía aumentando. Uno por uno, todos terminamos en el suelo, cubiertos en nuestro propio vómito. Yo caí de rodillas. Me sangraba la nariz y la sangre se mezclaba con lo que había vomitado segundos antes. Lo último que vi antes de perder la visión fue mi propio reflejo en el vidrio del panel de observación frontal. Mis compañeros estaban tirados en el piso a mi alrededor, con la nariz sangrando, cubiertos en bilis. Y detrás de mí, había una figura. Estaba de pie. Claramente no era parte de la tripulación. Me desmayé antes de poder girarme a ver quién o qué era. Pero vi el miedo en mis propios ojos justo cuando mi cabeza cayó contra el suelo. Y entonces, tuve un sueño. Uno muy raro. Estaba de vuelta en Nueva Orleans, caminando por mi calle. Todas las luces de la ciudad estaban apagadas, pero podía ver gracias al brillo de los edificios y autos incendiados. Había cuerpos amontonados en los callejones, algunos completamente carbonizados, otros aún en llamas. Llegué al final de la calle y miré hacia la bahía. No había agua, solo el lodo profundo del fondo del río. El olor a peces podridos llenaba el aire. Me di la vuelta, y ahí estaban los cuerpos de mi esposa y mi hijo tirados en la calle. Eso fue lo que me sacó del sueño. Abrí los ojos lentamente. Me dolía horrible la cabeza, tenía la vista borrosa y apenas podía moverme. Estaba recargado contra la pared de la sala. ¿Alguien de la tripulación me habría movido? No me importaba. Había cosas más importantes. A mi izquierda, cerca de la esquina, estaba el oficial de comunicaciones, también inconsciente, recostado contra la pared. Mi visión comenzaba a aclararse, y ojalá no lo hubiera hecho. Ojalá me hubiera quedado ahí, sin saber lo que pasaba. La verdad, hubiera preferido morir. Volteé a la derecha, y ahí estaban los cuerpos de mis compañeros amontonados en el suelo. Todos con los ojos bien abiertos. Las pupilas completamente negras. Y de sus lagrimales salía sangre, goteando. Parado sobre los cadáveres de mis amigos, había la figura que vi antes. Medía al menos 2,5 metros de altura. En cuanto levanté la mirada, mi corazón empezó a latir como loco. Su piel era negra como tinta, pero brillaba con la luz de la luna. Su cuerpo no tenía ninguna característica visible, salvo por 3 líneas verticales en su rostro que brillaban con la misma intensidad y color que los paneles de la estructura. Tenía el brazo extendido, y sus dedos estaban envueltos alrededor de la cabeza del capitán, cubriéndole por completo la cara. Los brazos del capitán estaban extendidos hacia atrás, y aunque seguía de rodillas en el suelo, su espalda estaba tan arqueada que parecía que todos los músculos de su cuerpo estaban a punto de reventar.
Temblaba por el esfuerzo y se le escuchaban unos gemidos de dolor que te ponían la piel de gallina. Mátenlo. Tenía que hacer algo. Haz algo ya. No podía quedarme ahí mirando. Era obvio que yo era el siguiente para lo que sea que esa cosa estuviera haciendo. Hazlo ahora. ¿Pero qué se supone que debía hacer? Esto era una misión de exploración, no llevábamos armas. Nada. Tenía que encontrar algo. Como fuera. Busqué por la sala sin hacer ruido, intentando que no se diera cuenta. Ahí. Unas tijeras en el suelo, entre el oficial de comunicaciones y yo. Estiré la mano lo más lento posible, sin quitarle la vista de encima a la criatura. Seguía mirando al capitán, que todavía se convulsionaba. Ya tenía las tijeras en la mano, pero necesitaba un plan. Parecía de carne y hueso. Al cuello. Ve por el cuello. Apreté las tijeras con fuerza en mi mano llena de sangre. Era ahora o nunca. Me incliné hacia adelante, sin dejar de observar cómo le chupaba la vida al capitán. Despacio. Que no te vea. El oficial de comunicaciones tosió y gimió fuerte detrás de mí. Maldición. La criatura giró la cabeza de golpe y me miró directamente. Ahora. Me puse de pie y corrí con todo hacia ella. El cuerpo del capitán cayó como un trapo al suelo justo cuando el ser se giró para encararme, pero ya era demasiado tarde para él. Le clavé las tijeras con toda mi fuerza directo en el cuello, girándolas para causar el mayor daño posible. La criatura retrocedió tambaleándose hasta chocar contra la pared. Se sujetaba el cuello mientras un líquido le escurría por el cuerpo y el piso. Su sangre brillaba con un rojo neón, igualito al de la luna. Se deslizó por la pared hasta terminar en el suelo, sin dejar de mirarme a los ojos. Su cuerpo empezó a desvanecerse, como cuando una televisión pierde señal y se convierte en estática. Sentí la misma náusea y dolor que antes. Me tambaleé hacia atrás, evitando mirar directamente para no vomitar otra vez. Cuando volví a levantar la vista, ya no estaba. Solo quedaban las tijeras ensangrentadas en el piso. Asumí que había vuelto a su nave, y que probablemente vendrían más. Si otro de esos se subía a bordo, seguramente terminaría como el resto de mi tripulación. Lárgate de aquí, ya. Recogí al oficial de comunicaciones y también las tijeras, y me dirigí a la escalera hacia la cabina. Él todavía no estaba lo suficientemente consciente como para caminar, mucho menos para subir. Lo dejé en la base y subí a toda velocidad, pasé por la compuerta de aire y entré a la sala de control. Corrí directo al panel del generador y desactivé el sistema de gravedad. Me lancé de cabeza al túnel de la escalera, estirando el brazo para agarrar el abrigo del oficial y jalarlo conmigo. Miré hacia abajo, cabeza abajo, a través de los peldaños de la escalera y entonces, lo vi. Dos criaturas más se estaban materializando en medio del pasillo principal de la nave. Así, de la nada. Mi actitud pasó de una determinación tranquila a una ansiedad desesperada. Aventé al oficial de comunicaciones dentro de la cabina y cerré la compuerta hermética de un golpe. Corrí hacia los controles de vuelo, sin tener ni idea de cómo librarme de esas cosas. La compuerta detrás de mí empezó a zumbar y vibrar. No faltaba mucho para que lograran pasar. Revisé todo el tablero buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar contra ellos, algo que cambiara las cosas. Ahí. Un botón rojo que decía expulsión de atmósfera. Tecleé mi código sin pensarlo y lo presioné. No tenía idea si el vacío del espacio les afectaría, pero no me iba a quedar a comprobarlo. Escuché cómo el aire del resto de la nave era absorbido hacia el vacío, seguido por un silencio helado. No sabía si las criaturas se habían ido o no, pero no iba a quedarme a averiguarlo. Puse la nave en rumbo de colisión directa a la Luna, a máxima velocidad, y apagué el sistema de enfriamiento del reactor de fusión. La Hermes se iba a convertir en un excelente torpedo. Lo último que iba a permitir era que esas cosas llegaran a la Tierra. Solo podía asumir que atacaron la nave para obtener información sobre nuestro planeta. Y con todo lo que había pasado en las últimas horas, era más que obvio que no venían en son de paz. De hecho, esa suposición era lo único que me tranquilizaba, porque sabía que estaban a punto de probar el calor de una explosión de 40 megatones. Empecé a preparar una cápsula de escape. La Hermes tenía 3 en total, pero solo necesitábamos una. Los demás ya estaban muertos. Recé por mis compañeros caídos mientras cargaba la comida y los suministros de las otras cápsulas en la que íbamos a usar. La compuerta que nos separaba del resto de la nave volvió a vibrar.
No los había matado, pero sí los había frenado lo suficiente como para poder largarnos. Cerré la puerta de la cápsula justo cuando la escotilla del suelo explotó y los dos seres flotaron hacia la sala. Otra vez, mirándonos directamente a través del ventanal. La cápsula salió disparada de su base, alejándose de la Hermes. La vi acelerar hacia la luna alienígena, perdiéndose en ese enredo extraño de triángulos brillantes hasta que desapareció por completo de mi vista. Un destello cegador iluminó el espacio, completamente silencioso en la inmensidad del vacío. El resplandor neón del satélite desconocido de Plutón parpadeó, bajando de rojo a naranja, y luego, finalmente, volvió al blanco, hasta apagarse del todo. Restos de la nave salieron volando en todas direcciones, flotando en el espacio y brillando al reflejar la luz de nuestro Sol, que justo en ese momento estaba saliendo desde detrás de Plutón. Me quedé mirando, con la boca entreabierta, a nuestra estrella. Tan lejos, y aún así tan brillante. Su luz natural me reconfortó. Floté ahí por un rato, con la cara pegada al vidrio del ventanal, sin pensar en nada. Solo sentía el frío del cristal en mi mejilla, y el sudor flotando sin peso sobre mi nariz. El oficial y yo teníamos un largo viaje de regreso a casa. Solo podía rezar que ya hubiera visto lo último de esas cosas. Puse rumbo a la tierra.